Todo diseño de experimento debe cumplir con tres principios fundamentales. O sea, cuando vamos a elaborar un experimento o un diseño de experimento, nosotros debemos tener pendiente que se cumplan estos tres principios. El primer principio es aleatorización. ¿Qué es aleatorización? Aleatorización no es más que cada observación tenga la misma oportunidad de ser seleccionada. Esto es que el diseño de experimento recopila muestras en un proceso. O sea, en este proceso vamos a recopilar muestras de los tornillos para medir los diámetros. Entonces, toda observación que se tome de ahí, o sea, toda medición de los tornillos, de su diámetro, debe pasar por un proceso de muestreo aleatorizado. ¿Qué es replicación? Bueno, que cuando vamos a hacer un diseño de experimento nosotros debemos tener muestras. O sea, si yo voy al tratamiento 1 o a cualquiera de estos tratamientos, yo debo obtener varias observaciones, al menos 2. Y por último, el principio de bloqueo. ¿Qué es bloqueo? Bueno, pues bloquear significa que vamos a identificar aquellos factores sobre los cuales yo no voy a incidir y que pudieran afectar mi variable de salida. Entonces yo debo aplicar el bloqueo. Un ejemplo de bloqueo, pues imagínense que la estación del año pudiera ser un factor que puede incidir en mi variable de salida, vamos a decir en el diámetro. Entonces, si la estación del año, sea primavera, verano, otoño o invierno, es un factor que puede incidir sobre mi variable de salida, sobre mis observaciones, entonces yo debo aplicar un bloqueo. ¿Y cómo es un bloqueo? Bueno, pues digamos que todas las observaciones yo las voy a tomar en invierno, ¿verdad? Entonces ya yo estoy bloqueando ese factor, porque ese factor que se llama la estación del año tiene varios niveles y ustedes lo saben. ¿Cuáles son los niveles de las estaciones del año? O del factor estación del año. Bueno, que puede ser primavera, que puede ser verano, otoño o invierno. Entonces, ¿cómo yo lo bloqueo? Ajustándome a un solo nivel para todas las observaciones. Imagínate que sea la máquina, que hay una máquina, qué sé yo, Caterpillar y otra Cummins. Y esa máquina fabrica el tornillo. Si tú no vas a tomar en cuenta el factor máquina de producción, ¿cómo tú lo bloqueas? Bueno, todos los tornillos hacerlo con la máquina Caterpillar, ¿verdad? O todos los tornillos hacerlo con la máquina Cummins. Pero imagínate que tú ese factor no lo tomes en cuenta y tú fabriques tornillos con la máquina Cummins y también con la máquina Caterpillar. Eso significa que pueden haber variaciones debido a la máquina, porque una puede ser más eficiente que la otra, ¿verdad? Pero si tú entonces no lo tomas en cuenta y dices, no, vamos a bloquearlo, fabrícalo todo con una misma máquina y todas las observaciones van a tener, vamos a decir, la misma incidencia de la máquina que no varió, ¿verdad? Eso es bloqueo. Los objetivos del diseño de experimento pudieran ser hacer un proceso robusto. ¿Qué es un proceso robusto? Un proceso sujeto a poca o ninguna variación. Entonces, si el cliente me dice, mira, el tornillo yo lo acepto, o para mí es de interés si tiene un diámetro de 5.00 milímetros. Entonces, un objetivo pudiera ser que el experimento pueda lograr un valor nominal deseado, que son ese valor de 5.00. Otro objetivo pudiera ser que la variabilidad sea mínima. Vemos que en el ejercicio, como el cliente dice que él acepta tornillo con una desviación de 0.1 milímetro, sea por debajo o por encima, ya que como establece el ejercicio, el cliente aceptaría tornillo con 4.9 milímetros o con 5.1 milímetros, o sea, una desviación de 0.1 milímetro. Entonces, uno de los objetivos pudiera ser también que la variación sea mínima, que sea por debajo de 0.1 milímetro o como máximo 0.1 milímetro, para que el cliente me acepte. Al final el experimento me va a decir a mí, mira, bajo estas condiciones sí, tú cumples con un valor nominal deseado, que es 5.00 milímetros, y por tanto le podemos vender al cliente bajo este proceso. O lo contrario, que no cumplimos con ese valor nominal, y ahí vendrían los ajustes de la temperatura, del tipo de acero, entre otros factores. O pudiera ser también que nos enfoquemos en que la variabilidad sea mínima con respecto al valor nominal deseado, y al final las respuestas van a venir en ese mismo orden. ¿Por qué es un experimento diseñado? Bueno, ustedes vieron en sus estudios que un experimento no es más que un ensayo o una prueba. Así se define un experimento, una prueba, un ensayo. Ya será un experimento diseñado, que es verdad el caso de nuestra asignatura, cuando nosotros podemos inducir cambios deliberados en los factores o en las variables que inciden en mi variable de salida.
Ejemplo, es un experimento diseñado cuando yo al factor temperatura puedo inducirle cambio. Eso significa que puedo trabajar con una temperatura de 1400 grados Celsius o con una de 1700 grados Celsius. Lo mismo que aquí, que el tipo de acero. Yo puedo jugar o tener varios niveles del mismo. ¿Cuáles son las directrices relacionadas al diseño de experimentos? Pues las directrices no son más que los pasos o la secuencia de pasos que debemos realizar al momento de nosotros llevar a cabo un experimento. Primero, lo que habíamos dicho de que debemos comprender y plantear el problema. Eso es lo mismo que acabamos de ver, de que estamos frente a un diseño completamente aleatorizado. En este caso tenemos una variable de interés que es el diámetro del tornillo medido en milímetros y además los factores que fueron identificados. El siguiente paso es la elección de los factores o niveles. En el ejercicio nuestro se eligieron dos factores, cada uno con dos niveles. La variable de respuesta nos interesa medir el diámetro del tornillo. Además, vamos a elegir un tipo de diseño experimental que se aplique para el caso en cuestión. En el ejercicio del diámetro del tornillo, un diseño de experimento, ¿verdad? Que sería un tipo de diseño que puede aplicarse, un diseño de experimento bifactorial. Este es un tipo de experimento donde sobre mi variable de interés influyen dos factores. Para el caso específico, con dos niveles cada factor. El siguiente paso es correr el experimento. Eso, correr el experimento, realizarlo, significa hacer el levantamiento de las muestras en el proceso, vamos a decir, de producción del tornillo. Ese levantamiento de la muestra debe cumplir con los principios del diseño de experimento. Les recordamos que son aleatorización, el repliqueo y el bloqueo. Y ya viene el caso del análisis de los datos, que no es más que utilizar o aplicar el análisis estadístico, en este caso para el tipo de diseño. Con ese análisis estadístico nosotros vamos a calcular una serie de indicadores que al final me va a ayudar a tomar la decisión. Y luego del análisis de los datos vienen las conclusiones y con la conclusión las recomendaciones. Por ejemplo, cuando yo haga el análisis estadístico puede ser que los resultados arrojen que el tornillo promedio tiene un diámetro medio superior a los 5.5 milímetros. Eso significa que está por encima del valor nominal deseado. Y por tanto, si está por encima, el cliente no va a aceptar ese lote, si fuera el caso. Entonces, alguna de las recomendaciones pudiera ser que vamos a hacer ajustes en el proceso, en la temperatura, en el tipo de material, en fin, y correr una nueva prueba, o no recomendar no recomendaríamos, si fuéramos nosotros asesores del cliente, no recomendaríamos que él comprara, ¿verdad?, en ese lote o a ese proceso. Hay una serie de errores que lo vamos a ver a medida que vayamos trabajando cuando se hacen diseños de experimentos. Hablamos de error de tipo 1 y error de tipo 2, que también serán cuestiones que nosotros vamos a ver. Por lo general siempre se va a trabajar con un nivel de significancia en el experimento. Y van a conocer, por ejemplo, el elemento alfa, que por lo regular se usa de 0.05 o un 5%. El nivel de significancia alfa es la probabilidad de cometer un error de tipo 1. Deben entender que el alfa, que por lo regular se usa de 0.05 o 5%, lo que nos indica a nosotros que nos estamos tomando una holgura de un 5% de que nuestros resultados, conclusiones y recomendaciones sean erróneas. Eso significa que tendríamos un 95% de aceptación en nuestras conclusiones y recomendaciones. Y bueno, ya hablábamos de las conclusiones y recomendaciones, que al final vamos nosotros a ver los resultados y a concluir si estamos cumpliendo con una hipótesis que pudiera decir que el diámetro medio del tornillo cumple con 5.00 milímetros. Entonces al final nosotros tomaríamos aseveraciones en relación a esa hipótesis que nos planteemos. Que el diseño nos diga, mira, si cumplimos con este valor nominal o no, o la variabilidad es más alta de lo que queremos. Y por tanto, en base a eso, recomendamos al cliente no comprar, o nosotros como empresa recomendamos hacer ajustes en nuestros factores.
o tomar en cuenta otros factores que no fueron tomados en cuenta.